Imagina despertar cada mañana sabiendo que el cielo puede destruirte. No mañana. No algún día. Hoy. En la antigua Grecia, los dioses no eran ideas abstractas ni símbolos poéticos. Eran presencias vivas, constantes, invisibles, pero sentidas en cada rincón del mundo. El trueno no era solo un fenómeno natural. Era Zeus hablando. La tormenta no era azar. Era un aviso. La sequía no era mala suerte. Era castigo. Y nadie se atrevía a preguntar por qué. Los dioses estaban en todas partes. En el mar que se tragaba barcos enteros sin previo aviso. En el viento que cambiaba de dirección justo cuando una flota estaba a punto de llegar a puerto. En la enfermedad que se llevaba a un niño durante la noche, sin explicación, sin misericordia. Pero lo más aterrador no era su poder. Era su carácter. Porque los dioses no eran constantes. No seguían reglas claras. No castigaban siempre a los culpables ni protegían siempre a los inocentes. Un día podían bendecirte. Al siguiente, arruinar tu vida por completo. Y ese era el verdadero terror. No había forma de anticiparlos. Por eso, los humanos aprendieron a vivir con cuidado. Con miedo. Un miedo silencioso, cotidiano, que se respiraba en cada decisión. Había reglas no escritas que todos conocían, aunque nadie las hubiera enseñado. No te compares con un dios. No presumas demasiado. No te creas especial. No seas demasiado feliz. No seas demasiado orgulloso. Porque el orgullo humano era una provocación. Y la provocación era imperdonable. No importaba si eras bueno. No importaba si eras justo. Importaba no sobresalir. En ese mundo, llamar la atención de un dios era más peligroso que cometer un crimen. Y aún así, algo empezó a romperse en la mente de los humanos. Había historias que no encajaban. Prometeo ayudó a la humanidad. No mató. No robó para sí mismo. No buscó poder. Solo ayudó. Y fue condenado a un tormento eterno. Aracne tenía talento. No destruyó templos. No insultó a los dioses directamente. Solo fue mejor. Y fue castigada. Níobe amó a sus hijos. Los protegió. Se sintió orgullosa de ellos. Y los perdió a todos en una sola noche. No eran villanos. No eran tiranos. No eran monstruos. Eran humanos. Entonces surgió una duda que nadie se atrevía a decir en voz alta. Una pregunta que se pensaba en silencio, al mirar el cielo, al escuchar un trueno lejano, al sentir miedo sin razón aparente. Si los dioses eran superiores, ¿por qué se comportaban peor que los hombres? Si eran inmortales, ¿por qué reaccionaban con celos, ira y venganza? Si eran sabios, ¿por qué castigaban con tanta desproporción? La pregunta empezó a tomar forma, lenta, peligrosa, casi prohibida. ¿Por qué los dioses eran tan crueles? No era una pregunta teológica. Era una pregunta humana. Porque si los dioses eran crueles por naturaleza, entonces el mundo nunca sería justo. Y si no eran crueles, entonces algo mucho más inquietante era verdad. Tal vez los dioses no eran tan distintos de nosotros. Tal vez tenían los mismos defectos, las mismas pasiones, los mismos miedos, solo que con poder absoluto. Y esa idea era más aterradora que cualquier castigo, porque significaba que el problema no estaba en el Olimpo, estaba en la naturaleza humana. Y esta historia apenas acaba de comenzar. Una vez que la pregunta fue sembrada, ya no hubo forma de detenerla, porque los humanos comenzaron a notar un patrón inquietante. Los castigos de los dioses no eran proporcionales, no eran equilibrados, y, sobre todo, no buscaban corregir. Buscaban algo más profundo, algo más oscuro. Tomemos el caso de Prometeo. Prometeo no era un enemigo del Olimpo. No lideró ejércitos. No conspiró en la sombra. No intentó derrocar a Zeus. Hizo algo mucho más peligroso. Pensó en los humanos. Vio criaturas frágiles, temblando de frío, viviendo a merced de la noche y de las bestias, dependientes del capricho de los dioses para sobrevivir. Y decidió darles fuego. Pero el fuego no era solo calor. No era solo luz. Era conocimiento. Era técnica. Era memoria. Con fuego,
El humano podía cocinar, crear herramientas, planear el mañana. Con fuego, el humano dejaba de mirar al cielo esperando ayuda. Y Zeus lo entendió de inmediato. No estaba perdiendo fuego. Estaba perdiendo control. Por eso el castigo no fue la muerte. La muerte habría sido rápida. Demasiado compasiva. El castigo debía ser visible. Eterno. Ejemplar. Prometeo fue encadenado a una roca. En un lugar donde todos podían imaginar su sufrimiento. Cada día, el águila. Cada día, el dolor. Cada noche, la regeneración. Una lección que no terminaba nunca. No para Prometeo. Para todos los demás. El mensaje era claro. Ayudar demasiado a los humanos. Era un crimen imperdonable. Luego estuvo el caso de Níobe. Níobe no desafió a los dioses con armas. No insultó templos. No negó su existencia. Solo habló. Se comparó. Dijo que tenía más hijos que Leto. Y por un instante, se sintió superior. Eso fue suficiente. Apolo y Artemisa descendieron del Olimpo. No para advertir. No para corregir. Para destruir. Uno por uno, los hijos de Níobe cayeron. Sin distinción. Sin misericordia. Aquí, el castigo no buscaba justicia. Buscaba humillación total. Para que nadie olvidara su lugar. Y luego estuvo Aracne. No era arrogante en el sentido tradicional. No despreciaba a los dioses. Era talentosa. Demasiado talentosa. Tejía con una habilidad que incluso los dioses admiraban en silencio. Y cuando Atenea la desafió, Aracne ganó. No con trampa. No con engaño. Ganó con arte. Y eso era imperdonable. Porque un humano que supera a un dios rompe la ilusión de superioridad divina. Por eso fue transformada. No muerta. Transformada. Condenada a tejer para siempre. Como recordatorio viviente de que el talento humano nunca debía eclipsar al Olimpo. Entonces la verdad empezó a ser evidente. Los dioses no castigaban el mal. Castigaban la osadía. El pecado no era hacer daño. El pecado era atreverse. Atreverse a compararse. Atreverse a destacar. Atreverse a pensar que el humano podía caminar erguido. Los castigos no eran actos de justicia. Eran actos de control psicológico. Y funcionaban. Después de cada mito, los humanos aprendían a bajar la cabeza. Aprendían a hablar menos. A celebrar menos. A ocultar su talento. A disimular su orgullo. Porque en el mundo gobernado por los dioses griegos, la peor condena no era la muerte. Era ser visto. Y con cada historia contada junto al fuego, con cada mito repetido de generación en generación, la pregunta inicial se hacía más pesada. Si los dioses necesitaban castigar tanto, ¿qué estaban tratando de proteger? Y esa pregunta nos lleva directamente al corazón más oscuro del Olimpo. Si pensabas que los dioses eran incomprensibles o completamente diferentes a los humanos, es porque aún no habías entendido lo más aterrador. Los dioses griegos eran humanos amplificados. Sus pasiones eran humanas, pero llevadas al límite. Sus defectos eran humanos, pero con consecuencias infinitas. Zeus no castigaba solo por autoridad. Zeus castigaba porque sentía celos. Celos de Hera, de mortales que se atrevieran a desafiarlo, de cualquier ser que pudiera quitarle atención. Cada relámpago, cada tormenta, era una manifestación de miedo, ira o inseguridad. Hera no destruía matrimonios por justicia. Lo hacía por celos, por venganza personal. Su ira no tenía límites, y sus víctimas muchas veces eran inocentes. Una reina, un campesino, un niño, daba igual. Lo que importaba era satisfacer su necesidad emocional. Ares amaba la guerra. No por honor. No por gloria. Por placer. Por emoción. Por el frenesí que le proporcionaba ver el caos y la destrucción. Afrodita no inspiraba amor puro. Inspiraba deseo, atracción, obsesión. Su objetivo no era la felicidad, sino la fascinación. El control, el que otros la miraran y la recordaran. No por bondad, sino porque necesitaba ser importante. Y ahí está el giro más inquietante. Estas emociones, que todos reconocemos como humanas,
cuando las poseía un dios. Eran devastadoras. Porque un humano celoso puede perder la razón. Un dios celoso puede destruir un reino. Porque un humano enfadado puede golpear a alguien. Un dios enfadado puede cambiar la vida de cientos de familias con un solo gesto. Y ese fue siempre el corazón de los mitos. Los dioses no eran sabios ni perfectos. Eran reflejos exagerados de nuestra propia naturaleza. Pero con poder absoluto. Por eso bajaban a la tierra. No solo por deseo. Por necesidad. Necesitaban ser adorados. Necesitaban ser recordados. Necesitaban ser temidos. Un dios olvidado no era un dios completo. Era débil, invisible, muerto. Y los humanos, con su fragilidad, su mortalidad, su capacidad de amar y perder, tenían algo que los dioses jamás podrían tener. Significado. Cada decisión humana importaba. Cada acción tenía peso porque podía ser la última. Cada vida tenía valor porque era finita. Los dioses miraban eso con fascinación. Y con envidia. El humano podía amar sabiendo que moriría. Podía luchar sabiendo que todo podía terminar. Podía sufrir y aún así levantarse al día siguiente. Los dioses podían hacer lo mismo. Pero sin riesgo. Sin pérdida real. Sin consecuencia. Y eso los volvía peligrosos. Porque sentían la admiración humana como algo propio. Y el poder humano como amenaza. Por eso interferían. Por eso castigaban. Por eso manipulaban. Por eso bajaban a la tierra. Cada mito, cada castigo, cada historia de destrucción. No era solo para enseñar obediencia. Era una forma de canalizar su propia fragilidad. Y aquí viene algo que pocas personas notan. Cada historia que escuchamos sobre los dioses griegos también habla de nosotros. Porque si los dioses podían sentir miedo, celos, orgullo y deseo, nos mostraban un espejo. Un espejo que nos decía: mira lo que ocurre cuando estas emociones no tienen límites. El humano que se deja dominar por estas emociones puede destruir su vida. El Dios que se deja dominar por ellas puede destruir el mundo. Y esa verdad, oscura y fascinante, es la que hace que los mitos griegos sigan vivos hoy. Porque no es solo un relato de castigo y poder. Es un relato sobre la fragilidad humana amplificada en lo divino. Sobre lo que podría suceder si alguien, o algo, tuviera emociones humanas. Y ningún límite. Si hasta ahora pensabas que los dioses eran figuras lejanas, perfectas e intocables, ahora entenderás algo mucho más perturbador. Los dioses griegos no existían para proteger. No existían para enseñar bondad. No existían para inspirar justicia. Existían para recordarnos algo que los humanos siempre han intentado ignorar. El poder absoluto no se detiene ante nada. Cada mito, cada castigo, cada historia de destrucción, no es solo sobre Zeus, Hera o Ares. Es sobre lo que sucede cuando nadie controla el poder. Cuando nadie dice basta. Castigar sin piedad. Interferir en los asuntos humanos. Manipular vidas. Eso no es crueldad gratuita. Eso es control total. Pero incluso en esa crueldad hay un espejo más oscuro todavía. Los dioses actuaban como humanos. Sentían miedo, celos, deseo, orgullo. No porque fueran iguales a nosotros. Porque éramos nosotros amplificados. Nos mostraban qué pasa cuando nuestras emociones, nuestros defectos y nuestras necesidades no tienen límites. Y se combinan con un poder que no conoce freno. Y aquí viene la parte que realmente incomoda. Bajaban a la tierra no solo para castigar. No solo para divertir a sus caprichos. Bajaban porque necesitaban algo que no podían tener en el Olimpo. Sentido, relevancia y reconocimiento. Un humano puede amar. Puede temer. Puede luchar. Porque todo tiene peso, vida y muerte. Pero un Dios, inmortal, es incapaz de experimentar pérdida real. Y eso los hacía peligrosos. Porque admiraban lo que los humanos tenían y ellos no. Y al mismo tiempo los envidiaban. Cada mito que escuchamos no solo trata sobre castigo. Trata sobre una necesidad que los humanos comprendemos demasiado bien. Querer ser vistos. Querer ser importantes. Querer dejar huella. Entonces surge la pregunta que resuena hasta hoy. Si los dioses eran inmortales y poderosos,
Y aún así sentían miedo, envidia y deseo. ¿Qué nos dice eso sobre nosotros? Tal vez que la verdadera fuerza no reside en la eternidad ni en la capacidad de destruir, sino en lo finito, en la vulnerabilidad, en la mortalidad. Porque el humano puede equivocarse, caer, sufrir, y aún así seguir adelante. El Dios nunca necesita levantarse después de una derrota. Nunca conoce la desesperación que hace que un humano aprenda. Nunca experimenta el peso de perder todo. Y, sin embargo, los humanos seguimos contando estas historias. Seguimos repitiendo los mitos. No para glorificar a Zeus ni a Hera, sino para recordar que la verdadera lección está en nosotros. Los dioses griegos eran crueles. Castigaban sin piedad. Actuaban como humanos. Bajaban a la tierra. Pero el mensaje final, el que resuena siglos después, es este. El verdadero mito no es Zeus. No es Atenea. No es Hades. El verdadero mito somos nosotros. Porque estas historias nos muestran lo que podría suceder si los humanos tuvieran poder absoluto. Y nos dejan preguntándonos, siempre, ¿qué haríamos nosotros si fuéramos dioses? Y esa pregunta todavía no tiene respuesta.